Transmitiendo nuestra identidad hacia el mundo a través de radiaronline.com. Un programa para que pensemos entre nosotros la actualidad del peronismo, para hacer comunidad, para generar un encuentro, para volver mejores. Un programa para peronizar al mundo. Generación Intermedia, el programa de la Néstor Kirchner. Martes 20 de agosto de 2019 volvemos con este maravilloso programa que es la Generación Intermedia. Estoy acompañado por el compañero Nicolás Maldonado de Juventud de la Néstor Kirchner. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por invitarme. Y también por Mauro Young, de la Mesa de Legales de la Néstor Kirchner. Buenas tardes, compañeros. Hoy tenemos un programa bastante interesante, tal vez lo estás escuchando ahora mismo online, el martes a las 14 horas y 7 minutos, tal vez lo estás escuchando en nuestro canal de YouTube, ya saben, nos encuentran en Generación Intermedia la Néstor Kirchner en todas las redes sociales. Nos pueden mandar un WhatsApp también al 11 28 36 17 02 y en algún momento los leeremos y por qué no los discutiremos al aire. Hoy vamos a hablar con nada menos que con Guillermo Moreno, con el ex secretario de Comercio de la Nación, con el compañero, y también intentaremos abarcar, ¿no?, que nos brinde algún panorama tanto nacional como regional como internacional, y más adelante hablaremos con Darío Minskas de Judíos Peronistas, fue nuestro candidato a la Intendencia de Escobar, o iba a hacerlo en todo caso, que también es un analista internacional de fuste, así que la rosquearemos bastante en el día de hoy. Es muy difícil que alguien que no sea peronista sea mejor que un peronista. Los que son antiperonistas siempre nos quieren enseñar, porque todavía no evolucionaron, ya te lo expliqué eso. Que si existen los extraterrestres son peronistas, porque están en una etapa superior de la evolución. Para empezar la semana a puro peronismo. Generación Intermedia, todos los lunes a las 14 por Radiar Online. Bueno, ahora sí, le vamos a dar formal comienzo a este maravilloso programa de la Generación Intermedia porque podemos darnos el lujo de decir que estamos conectados con Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? Iván Zimberlin y equipo te saludamos fervorosamente. ¿Qué tal, Iván? Gracias por el llamado y un saludo a todos los compañeros de Generación Intermedia. Muchas gracias, compañero, por atendernos el teléfono. Bueno, nosotros queríamos hacer una entrevista relativamente completa en la medida que nos dé el tiempo, para que nos brindaras, dentro de lo posible, un panorama de lo que se viene, ¿no?, en lo que refiere al contexto nacional, regional e internacional. Hoy asumió a cargo del Ministerio de Hacienda Hernán Lacunza, reemplazando a Nicolás Dujovne, y nos preguntábamos con los compañeros en qué medida es desplazado Dujovne, si tal vez por inoperancia, si es una medida estratégica, y en todo caso, ¿cuáles serán los objetivos de Hernán Lacunza a cargo del ministerio? Mirá, hay unos acuerdos oportunamente firmados con el Fondo Monetario. Si bien lo hizo el Poder Ejecutivo, luego fue ratificado por el Congreso de la Nación cuando se trató el presupuesto, y por lo tanto esos acuerdos, que tienen rango de ley porque fueron aprobados por las cámaras, no son fáciles de no cumplir. Entre ellos estaba que tenía que ir avanzando
hacia cierto equilibrio fiscal de lo que se llaman los ingresos corrientes contra los gastos corrientes, que es el primario, Sí. y el déficit fiscal primario, que tenía que tender a cero, y el financiero, que es donde están los intereses de la deuda, te lo financiaba el fondo. O sea, dejaba de financiarte los gastos operativos y te financiaba los gastos no operativos, que son los intereses de la deuda. Ahora bien, con las medidas tomadas por el gobierno, parte de las medidas, ellos la evaluaron en 40.000 millones de pesos, falta el tema de los combustibles, Sí. falta el tema del impacto de la baja del IVA, al margen de que estén bien o mal hechos, que están pésimamente hechos, eso tiene un costo fiscal que en realidad no fue cubierto por ningún ingreso. Lo que hace Duhovne es tratar de incrementar las retenciones para ponerlo en el mismo nivel de porcentaje, pero no es lo mismo 4 pesos sobre un dólar de 40, que es el 10%, que 4 pesos sobre un dólar de 60. Correcto. ¿Está bien? Bueno, no lo dejan y obviamente empiezan a incumplir los acuerdos con el fondo a nivel de que hoy el comunicado que larga el fondo dice que va a venir una misión pronto, en algún momento. Bueno, muy bien. Eso es como cuando te presentan una chica y decís, ¿qué tal? Y es simpática, ¿viste? Bueno, estamos en el mismo esquema, o para una chica pasa lo mismo con un varón. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Que no solo la Argentina no está generando los dólares necesarios para el funcionamiento de su economía diaria en términos de lo que necesitas importar, el pago de los intereses de la deuda, los royalties, los dividendos, los fletes y los seguros, sino que ahora tenés un corrimiento a dólares de lo que era el stock de deuda, no ya el flujo, que esto es los intereses que esa deuda generan, que ya no tenías plata para pagarla y por eso hiciste el acuerdo con el fondo, sino que el stock de deuda que está en pesos quieren que pasarlo a dólares y la que vence no se renueva. Entonces ya no solo tener problema con la cuenta corriente del balance de pagos, sino ahora también tener problema con la cuenta capital. Claro, para el único lugar donde poder recurrir es a las reservas, la variación de reservas. Bueno, eso es lo que están intentando de minimizar, la variación negativa, aunque hoy no debe haber ido nada bien, porque si ya te están vendiendo dólares y tuvieron que pagar el préstamo que les habían hecho un sindicato de bancos por 2.600 millones de dólares, bueno, sí, te imaginas lo que deben estar cayendo las reservas hoy, cerca de 3.000 millones o más. Bueno, Hernán Lacunza, al asumir, dijo que su prioridad era controlar el dólar, y Sandleris dijo hoy que el tipo de cambio actual le parece muy competitivo. ¿Qué es entonces un tipo de cambio competitivo? Es decir... Mira, es aquel que te equilibra la normalidad de la economía entre lo que genera de dólares y lo que gasta de dólares. Ahora, cuando vos tenés que a su vez pagar el principal, esto es la deuda, el capital que te prestaron, también lo tenés que pagar, bueno, ahí la ecuación cambia. Porque una cosa es que el negocio te dé para pagar los intereses y el capital lo seguir refinanciando, y otra cosa es que lo obligues al negocio a también no solo pagar los intereses, sino pagar el capital. Bueno, hoy lo que están obligando es a pagar el capital a la Argentina, no solo los intereses. Por eso, el único lugar a donde poder recurrir es a las reservas que tiene el Banco Central, que tampoco son reservas propias, porque ahí tenés el problema del préstamo del fondo. Que tenía una asignación específica. Si vos lo usás para otra cosa, bueno, ese es el lío que tenés. Ya la frazada no es que es corta, es recontra corta. Estos muchachos empezaron mal y están terminando peor. ¿Qué tenemos que evitar? Y tenemos que evitar el desabastecimiento en el mercado, porque somos un pueblo urbano. La mayoría de nosotros al vivir en ciudades satisface sus necesidades cuando va al mercado de verdad. El mercado de verdad no es la City, el mercado de verdad es donde compras la papa, la carne, el pollo, los huevos, donde te dan electricidad, agua, ¿se entiende? Ese es el mercado. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mauro Yang te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mauro?
Te hago una pregunta. Nosotros te hemos escuchado en varias oportunidades hablar sobre el gobierno de transición y la necesidad de que este gobierno de transición acomode el equilibrio macroeconómico para que esa esperanza, que sería un futuro gobierno peronista, podamos preservarla y no destruya su capital político ordenando la macroeconomía, ¿no? Yo Totalmente. quisiera preguntarte, ¿cuáles serían las variables macroeconómicas que sería necesario ordenar para que un futuro gobierno agarre un camino un poquito más allanado? Te lo pregunto porque, si bien entre economistas imagino que estas serán cosas que están muy claras, a los que no nos dedicamos a esa disciplina a veces nos cuesta un poco interpretar algunas partes de tu discurso y del de otros economistas. Mirá, el tema fiscal es fundamental. No es cierto que vos podés vivir eternamente con déficit fiscal. Ahora hay dos maneras de resolver esto: por el lado del gasto o por el lado de los ingresos. Ahora, por el lado de los ingresos implica, en el mediano plazo, reactivar la economía para recaudar más. Ahora, de corto plazo, tenés que tomar decisiones, sobre todo en el plano de las retenciones, donde los que mantienen son los que tienen que aportar. Claro, para el discurso político eso es antipático, y entonces lo tiene que hacer un gobierno de transición que no esté en juego si va a ser electo o no electo. ¿Está bien? Un poco el trabajo que hizo Duhalde en el año 2002-2003, hasta que le permitió a Kirchner empezar a caminar un camino que estaba transitado. Y en términos externos, tenés que ir a un equilibrio entre los dólares que utiliza la economía argentina para su diaria, en términos de generación y también en términos de gasto, que también está desequilibrada, parando la corrida en algún lugar, con lo cual también tenés que tomar decisiones que a la postre se dan de bruces con una campaña electoral. Por eso hay que tomarlas en un gobierno de unidad nacional, donde estemos todos de acuerdo, con los equipos profesionales que ameriten, y teniendo claro también el cumplimiento del cronograma electoral. Y esto hay que hacerlo cuanto antes, si no, la consecuencia de que no haya precios relativos en la economía es que tampoco va a haber producción y comercio. Claro. Tengo una Y ahí pregunta. volvemos a lo primero que te dije: somos un pueblo urbano, el 95% de nuestra población es urbana, como mínimo. Esto tiene que ir al mercado a comprar las cosas que necesita para su subsistencia diaria. Y si esas cosas no están, ¿cómo se resuelve? Claro, sí, tenemos un serio problema. Te hago otra pregunta. Vos en algún momento habías planteado que ese rol lo podría ocupar Labaña, teniendo en cuenta que si Macri termina de destruir su aspiración presidencial, Labaña quedaría en una situación muy favorable para disputarse la presidencia con Alberto. En estas circunstancias, ¿ese rol de gobierno de transición lo podría ser encabezado por Pichetto, por ejemplo? Mirá, yo tengo la sensación que alguien, cuando yo dije lo de Labaña, era abril, mayo de este año, porque no era candidato a presidente. Claro. Era un gran candidato para hacerse cargo de la transición, y obviamente si le iba bien, era número puesto. Por ahí quizás algunos por eso no estuvieron tan de acuerdo en que fuera ese el camino. Pero bueno, ahora estamos aquí, Labaña es candidato a presidente y naturalmente él está en una contienda electoral. ¿Y quién es la persona que tiene que hacerse cargo del gobierno de transición? Desconozco. Habría que ocultarlo en los cuadros del peronismo. También entiendo yo, no lo he conversado con él, pero bueno, está el compañero Scioli, hay gobernadores, hay en fin, hay dirigentes de distinto tipo, que como lo hizo Duhalde en aquel momento, siempre va a haber algún peronista unido en un espacio de conjunción con el radicalismo, obviamente, ¿no? Son los dos partidos más importantes, sectores del desarrollismo, sectores del liberalismo, que planteen un gobierno donde se resuelvan los fundamentales de la economía, los equilibrios macroeconómicos.
La figura hoy era más fácil plantearla hace 4 o 5 meses atrás que hoy. Y obviamente la situación es muchísimo más delicada, pero todos los compañeros del peronismo podrían estar en condiciones, de eso no hay ninguna duda. Y en ese sentido, Guillermo, ¿cuál crees que es el rol que ocupa Miguel Ángel Pichetto hoy en el gobierno nacional? Mirá, me parece que está, no sé, me parece que eso hay que dejarlo que se explaye. Últimamente no está habiendo conversaciones, sobre todo en esta semana me parece que no ha habido presencia pública. Me parece que la semana pasada tuvo más presencia pública que la que está teniendo ahora, pero no lo sé. La verdad que desconozco. Me da la sensación que están yendo a tontas y a locas en el gobierno, ¿no? Tomando decisiones que no son lo suficientemente profundas. Buenas tardes, Guillermo. Habla Nicolás Maldonado. Te quería preguntar, ¿vos crees que esta salida de Nicolás Dujovne abre las puertas a otras también posibles salidas, como la que se habló de Marcos Peña? No lo sé. La verdad que ya me es irrelevante. Yo creo que del gobierno que encabeza Macri me parece que poco se puede esperar. Me parece que hay que pensar un gobierno de unidad nacional para la emergencia. Me parece que es en el marco de los gobernadores, la Asamblea Legislativa, esto es nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros dirigentes sindicales, nuestros empresarios. Guillermo. Y me parece que hay que pensarlo antes de que esto se termine de espiralizar. Sobre todo porque está paralizada la economía, ¿no? Nadie compra ni vende nada. Nosotros, Guillermo, queríamos aprovechar que te tenemos en este programa, que es un programa que es escuchado mayormente por la militancia, para hacerte algunas preguntas que muchas veces a los que integramos la fuerza política en la que todos militamos, preguntas que nos surgen, ¿viste? Teniendo en cuenta de que muchas veces los dirigentes hablan para el conjunto de la población, teniendo en cuenta que este programa es mayormente escuchado por compañeros, queríamos hacerte algunas preguntas sobre la situación regional e internacional para tratar de entender el mundo hacia el que nos estamos dirigiendo. Y en principio, ya que hemos agotado a grandes rasgos la cuestión nacional, podríamos estar horas, pero tampoco es la idea. Queríamos preguntarte con respecto a nuestra región, ¿cómo entendés vos que se produce esta situación en donde tenemos a un país como Venezuela y otro país como Bolivia, muchas veces muy parecidos en cuanto a su ideología política o cómo se plantan ante el mundo, y Venezuela en esta situación de colapso económico y Bolivia surgiendo al parecer como uno de los países más potentes de la región? Queríamos preguntarte si vos entendés que esto se debe a que Estados Unidos no puede atacarlos a los dos a la misma vez, a que Evo hace las cosas mejor que Maduro, a que la situación, a que el contexto internacional le impide a Maduro reaccionar de otra manera. ¿Vos cómo ves esta situación? ¿Por qué se produce esto? Mirá, Evo nunca dejó de tener los fundamentales de la economía y los equilibrios macroeconómicos ordenados. Esto es una realidad. Evo administró correctamente, aprendió de Kirchner, lo que tenía que hacer. Sí, él lo dice. Así que, bueno, me parece que ahí tenés que buscar la diferencia. ¿Está bien? En el tema fiscal, en el tema externo. Evo en eso fue construyendo su casa ladrillo sobre ladrillo y bueno, se ven las consecuencias de eso. Después de X cantidad de años, el Bolivia es otro. Esto no hay ninguna duda. Cuando él dice que muchas familias bolivianas están volviendo para Bolivia, es cierto. Ahora, es cierto que están yendo los bolivianos, pero no están yendo los argentinos. Por eso cuidado cuando algunos dicen no, porque en Bolivia, bueno, muchachos, si fuera que están tan bien, los argentinos estarían yendo para ahí. Yo todavía veo una comunidad boliviana muy importante en la Argentina. Todo es relativo, pero no hay duda que la explicación está en la consistencia de las políticas económicas de Evo Morales. ¿Y con respecto a Venezuela? Bueno, decididamente, o sea, perdón, una vez ganadas las elecciones, yo creo que tendrían que haber hecho un modelo económico consistente. Bueno, obviamente las situaciones políticas se lo impedirán, pero
hay un desorden macroeconómico que tienen que resolver, si no va a ser muy difícil, es muy difícil. Claro, o sea, no podríamos justificar que la situación de Venezuela se debe únicamente a la presión externa. Siempre las condiciones son endógenas, obviamente que el mundo influye, pero yo soy de los que auspician las condiciones endógenas del desarrollo, ¿está bien? Obviamente vos podés tener un mundo más favorable o desfavorable, pero está claro que no es lo mismo la soja a $600 que a 300. Entonces, en un caso es más favorable, en otro caso es desfavorable. Pero siempre las circunstancias de los modelos de desarrollo lo tenés que analizar desde las condiciones internas, y ahí hay donde se marca la diferencia entre Bolivia y Venezuela fundamentalmente. Claro. Y con respecto a Bolivia y Argentina, el Mercosur, estábamos escuchando en estos días que el ministro de Economía de Bolsonaro amenazó con irse del Mercosur en caso de que ganara Cristina Kirchner, dijo. Exactamente. Y vos en alguna oportunidad habías mencionado que el Mercosur es un mal negocio para la Argentina. ¿Cómo ves esta situación? Sí, a mí yo creo que van en esa dirección. Creo que Brasil va en la dirección que ya lo señaló durante la campaña de Bolsonaro, y nosotros también tenemos que aprovechar estas circunstancias para retomar el grado de libertad. Las economías complementarias de la Argentina, la uruguaya, la paraguaya, la boliviana, la chilena, la peruana, la colombiana, la ecuatoriana, la venezolana, la brasileña es decididamente competitiva de la nuestra, ¿no? O sea, es algo que la política y la geografía indican, que tiene que ser tu aliado natural por tamaño, posición y demás, pero ciertamente somos competitivos. En todos los planos somos competitivos, salvo en el café, y que ellos tienen carbón, hierro, y nosotros en ese aspecto son... Después, todo lo demás, somos competitivos con los brasileños, no solo en el fútbol. Guillermo, me quedó un temita en el plano nacional para preguntarte, porque venimos hablando mucho de lo conveniente que sería un gobierno de transición, ¿no? En principio, para reducir el golpe al capital político del próximo presidente electo. Sin embargo, ¿vos acaso lo creés? Es decir, nos preguntamos si es viable, ¿no? Si es algo que vaya a suceder, porque una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Sí, no lo sé. Okay. No, ahí tenemos un problema serio. Uno plantea lo que debe. También le dije a Macri, mire, usted se metió con la comida, si no resuelve esto termina muy mal. Bueno, sí. No lo hizo. Sí. Siguió en ese... Bueno, esto es lo mismo, mire, yo hace varios meses que vengo planteando el gobierno de transición. Ahora, es la propuesta, puede no resultar, y si no resulta, o solamente planteamos lo que va a salir. Bueno, hay que presentar las propuestas. Obviamente, después las circunstancias indican si se dan y no se dan, y después se evalúa. Si ahora estuviéramos en un gobierno de transición, esta supercrisis tendiendo a una hipercrisis en condiciones anómicas no se estaría dando. Bien, también puede ser que el gobierno de transición no se dé, y entonces el próximo gobierno tenga que resolver los equilibrios macroeconómicos. Sí. Y ahí, como bien vos hiciste en la pregunta, bueno, hay que ver cuánto del caudal político con el que asume deja en el camino. Bueno, estas son las circunstancias. La política está para decir lo que puede pasar. Claro. Y yo lo que estoy diciendo es, en términos económicos, vamos a un colapso que puede terminar con el abastecimiento de nuestro mercado. En una población 95% urbana, esto es un lío bárbaro, ¿está bien? Entonces, no quiero ningún hecho de desabastecimiento. Si esto se da, bueno, cada día que pase vamos a estar en un plano de dificultades superior. Por eso lo del gobierno de transición con un gobierno de unidad nacional, donde todos digamos, bueno, estas son las 10 medidas que hay que tomar, que quedan al margen de la campaña. Sí. Y después los contendientes de la campaña harán campaña, pero al menos le dejas un camino que pueda empezar a transitar. Y en lo que refiere a las medidas antipáticas que vaya a tener... ¿Vos te imaginás que no hay campaña electoral ni elecciones con el mercado desabastecido, no? Claro. Te das cuenta de eso, ¿no? Si el mercado no tiene es combustible, ¿cómo pensás llevar las urnas? Claro. ¿O piensan que es mágico? Bueno, lo que pasa es que hay cosas que no se hablan porque uno no quiere, bueno, aterrar.
pero bueno, parecería ser que a veces hay que seguir hablándola porque si no, no se entiende. Si hay desabastecimiento de combustible, ¿de qué acto electoral me estás hablando? Claro. ¿Está bien? Bueno, estas son las cosas que a veces no se piensan, pero que corresponde a los economistas, y sobre todo si son ya que han pasado este tipo de crisis, plantearlas. Yo viví el 27 de diciembre, creo que fue, del 89, donde nos quedamos sin energía líquida, ¿no? Combustible, y los autos quedaron tirados en la calle. Está bien, fue un día y medio. Pero bueno, si no se ponen de acuerdo en la reunión que van a hacer los petroleros, los gobernadores de la provincia donde está el petróleo, la patagónica, y bla, 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 Sí. ¿hacia dónde vamos? Bueno, y las medidas antipáticas que tomaría este gobierno de transición, ¿no? Es decir, uno sospecha que tienen que ver con, lograr que el tipo de cambio fuera competitivo, ¿no? Una devaluación de la moneda. Pero también otra que vos has hablado mucho, y que tal vez le esquivan otros dirigentes, es la de la posibilidad de implementar retenciones, ¿no? Volver a implementar las retenciones. Es que no hay tipo de cambio competitivo si no poner retenciones. Ajá, ¿cómo es eso? Porque lo único que haces cuando vos devaluás y no pones retenciones es que todos los precios te suben instantáneamente y lo único que quedó rezagado es el salario. Entonces eso no es una devaluación competitiva, porque en realidad ¿cuánto es el costo salarial en un producto industrial? Muy bajo. Vos lo que tenés que hacer, y aparte no es justo, lo que tenés que hacer es disociar el precio de los alimentos de la búsqueda de un tipo de cambio competitivo. Okay. Y bueno, para eso lo tenés que hacer, y bueno, a algunos les gustará, a otros no les gustará, bueno, eso es hacer política económica, precisamente. Guillermo, si hay para una entender... propuesta mejor, eso es lo que hay que debatir. Para entender el tema de las retenciones que tanto se viene hablando, yo algo que nunca logré entender, y imagino que a mucha gente le pasará, o yo estaré por debajo de la media, es ¿por qué al implementar retenciones, por un lado, se recupera, o sea, la entrada de dólares la entiendo, al venderse los productos en el extranjero entran dólares, pero ¿por qué se produce que bajan los precios de los alimentos? Mira, si vos sos productor de leche, sos tambero, vos tenés la posibilidad de venderle a Nestlé, que básicamente es un exportador, agarra la leche líquida, la lleva hasta cerca del puerto, ahí en sus fábricas la transforma en polvo, la diseca, hay un proceso industrial en cual entra líquido y sale en polvo, ¿está bien? Sí. La embolsa y la manda a sus clientes. Y después tenés San con la Serenísima, que básicamente compran esa misma leche, porque cuando vos sos tambero te puede venir el comprador de la Serenísima o el comprador de Nestlé, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, y el otro la deja líquida, la mete en un sachet, la pasteuriza, bueno, hace toda la logística y te la terminás tomando vos y guardando lo que te sobra en la heladera. ¿Hasta ahí se entiende? Perfectamente. Bueno, muy bien. Nestlé y la Serenísima, cuando van al tambero, le ofertan un precio. Naturalmente, el precio tiene que ser el mismo, porque si Nestlé está dispuesto a pagar más, Claro. se lleva la leche y va toda para afuera. Claro. Muy bien. Cuando hay una devaluación, Nestlé puede pagar más, porque como él vende en dólares, tiene más capacidad de pago Sí. que el que vende en pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí perfectamente. Muy bien. Entonces, para vos mochar esa capacidad de sobrepago de Nestlé por el tipo de cambio competitivo, le decís, muy bien, usted manda afuera la leche en polvo, pero me paga una retención. Que yo la calculo de tal manera que lo que él, cuando cobra dólares, trasladado a pesos, menos descontado de lo que cobró, lo que le pagó al Estado, es la misma capacidad de compra que tendría la Serenísima. Claro. Entonces, de esa manera, el Estado no solo recupera ingresos, sino que en la competencia por la leche entre Nestlé y la Serenísima lo dejas en un nivel de paridad. Ajá. Si Clarísimo. no haces eso, Nestlé se queda con la leche, te la hace en polvo, te la manda afuera y vos que le das de comer a tu pueblo. Claro. Nosotros entendíamos tal vez que las retenciones serán más que nada por el tema de la recaudación del dinero, no también para fomentar que esos productos no se vayan afuera y se mantengan dentro del mercado interno. Que el precio
de esos productos en el mercado interno esté de acuerdo a la relación salarial que tienen los trabajadores argentinos. Pues si vos le ponés la leche a precio internacional y Claro. le ponés el salario que no es a nivel internacional, no pueden tomar leche. Claro. Bueno, eso es lo que pasa. Por eso las retenciones tienen dos elementos. Por el lado del poder adquisitivo del salario y por el lado de la recaudación del Estado. Muy bien. Guillermo, clarísimo. A mí, por lo Bueno. menos, me sacaste una duda existencial. Te llevo a otra duda existencial. Vos muchas veces has hablado de la situación internacional, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y sos el único que plantea que la guerra comercial la estaría ganando Estados Unidos. Nosotros humildemente nos preguntamos, si bien vos has explicado la cuestión del combustible fósil en Estados Unidos, la revolución energética y toda esa situación que se empobrecería China, nosotros nos preguntamos, o más bien creemos que los chinos no tienen mucho problema para mantener su orden interno, empobrecer al conjunto de la población y recuperar competitividad. Es lo que hicieron el otro día, devaluar la moneda, ¿no? Por ejemplo, ¿vos cómo ves esa situación? ¿Seguís considerando que la guerra comercial está definida de forma irremediable a favor de Estados Unidos o los chinos siguen teniendo algún margen de maniobra? Bueno, margen de maniobra pueden tener, pero que la guerra la está ganando Estados Unidos no hay ninguna duda, y que la va a ganar en el mediano plazo no hay ninguna duda, porque no solo tiene la tecnología, está en la punta en términos de tecnología y de organización de su pueblo, igual que los chinos, sino que tienen el diferencial de costo primo que viene de la energía fósil. Mientras los chinos se la tienen que comprar a Putin o en Medio Oriente, los Estados Unidos la producen, y a un costo extremadamente bajo. Y bueno, esto en términos de costos de los productos manufactureros no hay ninguna duda. La ventaja de Estados Unidos es irremontable para los chinos, salvo que encuentren otra fuente de energía, pero no creo que la haya en los próximos 30 años. Claro, comprendo. Y con respecto al papel que juega Rusia, vos también has planteado que existe una alianza de primer orden de carácter económico entre Putin y Trump, en virtud de que a los dos les conviene que China y Europa no consigan energía barata. Ahora me pregunto, en términos políticos, esta relación que pareciera mostrarse constantemente entre Rusia y China en oposición a Estados Unidos, ¿cómo jugaría? ¿Son tan ingenuos los chinos como para creer que Putin no tiene un interés primario que lo acercaría a Estados Unidos en cuanto al flanco económico? No es un tema de ser ingenuo, no, son las realidades. Son las realidades que se dan. Los dos principales productores de energía se encuentran. Y uno es Estados Unidos y el otro es Rusia. Y no va a ser la primera vez que se encuentran en el mundo, ¿no? Claro. La Segunda Guerra Mundial los encontró juntos. Sí, por supuesto. Después tienen sus diferencias, no hay ninguna duda, pero son de segundo orden. Por eso te dije la de primer orden y la de segundo orden. Es correcto lo que vos decís. Ahora, ¿de qué le sirve a Rusia el fortalecimiento de la economía china a niveles tal que ponga en discusión miles y miles de kilómetros lineales en términos de frontera? Si vos fueras Putin, ¿cómo te imaginás que le interesaría a China? ¿Una superpotencia en términos políticos, económicos, militares? O Claro. Bueno, es obvia la respuesta, ¿no? Claro. Las respuestas son obvias. Pero bueno, en realidad lo que tenés es una discusión por la hegemonía, y yo planteo que en el próximo lustro vas a estar asistiendo a otro Yalta, ¿no? Por eso ahí creo que lo que tenemos que hacer los pueblos como los nuestros es tratar de que en ese nuevo Yalta esté sentado aquel que pueda hablar por los pueblos que no tienen voz, que es el Papa. Claro. Pero bueno, son, como todo en la política, son escenarios de donde uno a su vez pone en juego su voluntad para que el escenario vaya para ese lugar. A veces se da y a veces no se da. De eso queríamos preguntarte, Guillermo, para ir cerrando, sobre el rol del Papa como líder mundial, ¿no? No sé si recordabas cuando yo fui a tu oficina y hicimos esa entrevista para YouTube, yo te contaba que yo era agnóstico y el Papa resultó ser un líder mundial no solo para los creyentes, sino también para los pueblos mestizos, ¿por qué no?, del mundo. ¿Cuál crees que será su función en los años venideros, tanto para la Argentina como en el mundo, ¿no? En el mundo, en todo caso, sí, sentarse en la mesa de ese nuevo Yalta, pero... Él lo explicó, digamos, él dijo, miren, la vieja globalización donde todos los pueblos
se trataban de unificar en términos culturales, filosóficos, teológicos, se terminó. Ahora, todos los pueblos se necesitan, por eso él dice, el mundo global no es una esfera, es un poliedro irregular, donde cada superficie de ese poliedro es un pueblo y necesario, y si no tenés un pueblo, el poliedro no se termina de completar. Por eso la visión nacional del Papa. Ahora, por el otro lado, es una visión integradora, donde ningún pueblo es superior a ningún otro pueblo, donde todos los pueblos se necesitan. Por eso no es un nacionalismo xenófobo y está en contra del nacionalismo de categorías europeizantes que tanto daño le ha hecho a la humanidad. Es un nacionalismo distinto, profundamente humanista, profundamente cristiano. Y ahí te encontrás vos, porque a pesar de ser agnóstico, sos peronista y entonces te empezás a encontrar en la transición política con el Papa. Claro. Y te dejás conducir, entre comillas, por el Papa, aunque no vayas a misa. Guillermo, completamente de acuerdo en todo tu análisis. En algún momento, cuando empezaba la euforia macrista, vos habías dicho, no recuerdo en qué medio de comunicación, que el libro para ese momento era Conducción Política del General Perón. A mí, la verdad, me clarificó todo el panorama. Hemos terminado iluminados después de leer ese libro, ¿no? Queríamos preguntarte, ¿cuál entendés vos que sería el libro más adecuado para este contexto que se nos avecina? Y está claro que en el próximo, terminado el gobierno de transición y comenzado el próximo gobierno peronista, no hay duda que es la comunidad organizada. Sí. No hay ninguna duda, porque es hacia dónde queremos dirigir la sociedad argentina. Y eso también nos va a iluminar. O tendremos nuestras diferencias, pero ahí es donde tenemos que transitar. Porque si el peronismo tiene la razón, el objetivo final de la comunidad organizada. Muy bien, Guillermo. No es ninguna comunidad europea, ni tipo Macron, ni tipo Portugal, ni tipo Merkel, es la comunidad organizada. Y ahí nos encontraremos todos los peronistas. Muchas gracias, muchachos, por el llamado. Muchísimas gracias a vos, Guillermo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablamos con Guillermo Moreno. Qué lujo, quién pudiera, ¿no? Que definitivamente, ¿cómo se han sentido, compañeros? Nos ha volcado una serie de conceptos muy interesantes, ¿no? Sí, esto último, obviamente toda la entrevista muy clara de Guillermo, pero esto último que habla él sobre el tema de no mirar para otro, no es necesario mirar a Portugal, mirar a otras potencias, sino que tenemos una doctrina que es profundamente humanista y cristiana y solo hay que mirar la historia, ¿no? Completamente de acuerdo. Nosotros tenemos la capacidad para poder pensar nuestro propio destino, llevarlo adelante sin tener que pedirle permiso ni un modelo a ninguna otra nación. La política, la economía, la cultura, el deporte y la música, todo en una sola radio. Radiaronline.com. Desde Argentina hacia el mundo. Mirá cómo nos ponemos de acuerdo enseguida los peronistas. Entonces, entre esas dos doctrinas nacionales, la que levanta muros y la que construye puentes, es la que hoy está en discusión. Hacia ahí va el mundo. Por eso necesitamos un gobierno peronista. ¿Por qué? Porque no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Para empezar la semana, puro peronismo. Todos los lunes a las 14 por Radiar Online. Seguimos en el aire de Radiar Online, en el programa de la generación intermedia. Recién tuvimos una gloriosa entrevista con el compañero Guillermo Moreno, en el que tocamos temas desde del índole nacional, regional e internacional incluso, pero para expandirnos sobre el aspecto internacional estamos en comunicación con el compañero Darío Minskas. Él es dirigente de Judíos Peronistas y también, iba a ser nuestro candidato a intendente de Escobar. Darío, ¿cómo estás? Iván Zimberlin y equipo te saludamos. ¿Cómo estás, Iván? Me dejan la vara demasiado alta con Guillermo antes que yo. Vas a tener que sostenerla ahora, hombre, ¿eh? Sí, complicadísimo. Bueno, muchas gracias por esta conversación. No, por favor, hombre, gracias por atendernos el teléfono. Bueno, como hablamos antes de la entrevista, vos me dijiste que te especializás en todo caso en interpretar lo que hace Trump, ¿no? Sus posicionamientos de gobierno. Y nos preguntábamos nosotros, en lo que refiere al contexto internacional que se viene, teniendo en cuenta que tiene amplias posibilidades de ser reelecto Trump, ¿no es así? Sí, yo creo que sí, los resultados lo favorecen desde el punto de vista económico.
ha bajado la desocupación a unos niveles que son casi plena ocupación. Tiene el 4% entre los americanos y entre los norteamericanos y el 4,5% entre los latinos. Eso es un número que no tiene precedentes. Ajá. Y bueno, entonces entendemos que muy posiblemente vaya a ser reelecto en el 2020. En ese sentido, ¿cuál crees que vaya a ser su postura en lo que respecta a América Latina? Recién con Moreno hablamos de el belicismo de Estados Unidos para con Venezuela y el no tan así belicismo para con, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Teniendo en cuenta el desarrollo económico que tiene Bolivia, nos llamaba la atención los pocos conflictos internacionales que tiene, al menos con el país del norte. Nos preguntábamos nosotros si resultara electo en las elecciones nacionales Alberto Fernández por el Frente de Todos, ¿qué tendríamos que pensar en lo que respecta a la relación futura con Estados Unidos? Acá hay que tomar en cuenta varias cosas. Una es que la disputa interna que tiene Trump sigue vigente y que necesita volver a ser reelecto para poder saldarla, digamos, para haber vencido por lo menos parcialmente al otro sector. Esto hace que algunos conflictos se mantengan en el statu quo que tenían, especialmente el de Venezuela, creo que es así. De todas formas, hubo un montón de amenazas en relación a una supuesta invasión que nunca ocurrió, y lo que sí hay es un bloqueo muy fuerte. Pero es un bloqueo muy fuerte que la verdad es que cuesta terminar de interpretar, y no lo vamos a saber hasta que Trump no vaya desarrollando más su poder, si es un bloqueo que va a ser permanente, o si teniendo él más poder, puede llegar a tener una salida negociada para Maduro, que evidentemente va a sufrir un desgaste enorme, ¿no es cierto? Sí. Este sería la primera visión. En relación a Bolivia, es difícil enfrentarse a Bolivia sin quedar muy mal parado, porque Evo ha hecho un trabajo impecable. Sí. Si lo recordamos con los presidentes del Mercosur reclamando por él en aquel aeropuerto de Bruselas, donde lo bajaron con un avión y lo dejaron salir, a Evo Morales, que se ha convertido en el líder más importante de América Latina. Y si tenemos en cuenta que la política de Trump ha sido a favor de los nacionalismos, y que la política boliviana es de un nacionalismo determinado, no es raro que haya habido algún tipo de acuerdo. Es más, recordaba hace unos días cuando el primero que recibe el llamado AMLO, López Obrador, es de Trump. ¿Y Trump qué necesitaba? Que le cierre la frontera, porque Trump necesita esa frontera cerrada, dado que no quiere que le ocurra lo que le pasó a Europa con la destrucción de la OTAN en relación a África. Estas son cosas que uno va leyendo de Trump a cada paso que da. En relación a Argentina, a mí me llama un poco la atención que se siga yendo a Wall Street y que no haya habido ni siquiera una foto simbólica con alguien que represente a Trump de Estados Unidos o acá, en fin. Eso me está haciendo ruido. ¿Puede ser una estrategia? Sí, puede serlo, ¿cómo no? Por ahora no tengo señales de que lo sea. Tengo la esperanza de que lo sea. Buenas tardes, Darío. Habla Nicolás Maldonado. ¿Cómo estás, Nicolás? Quería preguntarte, en cuanto a Argentina, el New York Times, en los días anteriores, responsabilizó a Macri por el problema que hay en Argentina y como que apoyó al gobierno de los Kirchner, ¿no? ¿Cómo ves esto y cómo es la relación de Trump con los medios de Estados Unidos? Más precisamente con el New York Times. Sí, Trump tiene una relación complicada con los medios en Estados Unidos. Tiene medios que le son muy favorables, especialmente los del interior, que es donde está su base electoral, que es los y tiene un problema con los medios más conocidos. Se ve que eso va virando también y que además hay señales en cuanto a que lo de Macri resultó un tremendo papelón y que además sabemos
que Trump no está a favor de los organismos de crédito. Yo pensaba hace un tiempo directamente que la Argentina iba a ser el ejemplo para terminar con el FMI. Sí. Pero bueno, hubo como un golpe de timón, y entonces quien tenía que avalar los créditos a la Argentina del FMI, que ponía la firma por parte de Estados Unidos, se echó un poco para atrás y la responsabilidad le quedó a Lagarde. Terminó yéndose Lagarde y pusieron a alguien que es del riñón de Trump. En fin, vamos a ver el final de esta película cuando Alberto se siente a negociar con el Fondo Monetario a ver cuál es el arreglo. Darío, ¿cómo estás? Buenos días. Mauro Yang te saluda. Hola, Mauro. Yo te quería preguntar con respecto al contexto regional, en vista de que, bueno, Macri está fracasando estrepitosamente. Daría la sensación de que a Lenín Moreno le espera una suerte parecida, ya que gobernó con las mismas herramientas y tuvo un gobierno exitoso anterior al suyo. Bolsonaro, que pareciera que, aunque no gobierna del todo con las mismas herramientas, sí se valió para construir su capital político de encarcelar opositores, y pareciera que se están reacomodando las fichas en el tablero continental. ¿Vos cuál es el escenario que ves que se viene hacia adelante, con quizás un resurgimiento del peronismo en Argentina, el Ecuador recuperando un gobierno un poco más progresista, por llamarlo de alguna manera, Venezuela que no se termina de definir, y Brasil que es una incógnita de lo que vaya a pasar hacia adelante? Ya, quisiera decirte primero esto en relación a nosotros tenemos una adicción, somos adictos a unos papelitos verdes que valen un poco más que el Paco y producen la misma adicción. El tema es que esos papelitos verdes que están saliendo de circulación en el resto del mundo son lo que producen nuestro mayor problema. El tema es que los activos de la Argentina, con ese papel verde revaluado, valen cada vez menos, y se nota especialmente en el mundo del trabajo, donde el salario argentino está cada vez más despreciado. Esto mismo de alguna forma fue preparado en distintos lugares. Ecuador también tiene un nivel salarial muy bajo, etcétera. Esto le va a permitir la transnacionalización definitiva de América Latina en muchos sentidos. Si después de eso nos van a dar algunos lugares como para poder comerciar dentro de la división internacional del trabajo que generan estos tres polos este mundo multipolar, con estos tres polos que son Rusia, China y Estados Unidos, y hoy no lo sabemos. Esperemos que sí, pero también tiene que ver con cómo te sentás a negociar. Porque si vos te sentás a negociar frente al imperio como un perdedor, vas a perder, porque ya esto los peronistas lo sabemos bien. Sí. Guillermo lo explica todo el tiempo, no hace falta que lo diga yo. Sí, Guillermo recién habló de la importancia del Papa, ¿no?, en las próximas negociaciones mundiales, en este orden multipolar. Sí, el único inconveniente que tenemos con Francisco, a mi entender, es que a Trump le hace ruido su guiño a China para llevar el catolicismo a China. Ajá. Si Francisco se centra un poco más sobre nosotros, nos puede dar un empujón enorme. Pero bueno, tiene que tener en cuenta este elemento, que seguramente lo tendrán, y yo simplemente lo pongo de manifiesto. Muy bien. ¿Les quedó algo, compañeros? No, yo muy claro. ¿Querés contarnos, Darío? Entiendo que hay una reunión pronto de los judíos peronistas. Sí, nos estamos juntando el día 24 ahí en Corrientes. Sí. Y bueno, la idea es terminar de conformarnos. En la calle Corrientes. Muy bien. Sí, la avenida Corrientes, la avenida Corrientes. Un espacio que todos conocemos, el del CEN. Nos vamos a juntar allí, tenemos muy buenas perspectivas. Nos costó algún esfuerzo hacernos conocer dentro de la comunidad judía. Uh-huh. Y estamos teniendo unos resultados enormes, hasta gente que es religiosa se va a acercar también. Uh-huh. Es realmente una satisfacción enorme poder decirlo. Y bueno, tenemos un perfil en Facebook y una página con 3.000 personas. No todos son judíos, por supuesto, porque somos peronistas. Sí, sí. Pero los compañeros nos vienen dando una mano, tanto los de la Néstor Kirchner, la Brigadier, el CEJUS. Tenemos el apoyo de todos ellos. Y bueno, algunos compañeros me van a hacer aguante el sábado como para que le demos forma definitiva a la agrupación, que ya tiene
sus militantes, pero la estamos queriendo ampliar. Bueno, Darío, te agradecemos muchísimo el llamado. Tal vez en un futuro hablamos más largo y tendido. Y bueno, mucha suerte con la reunión del sábado, compañero. De vuelta, gracias por hablar con nosotros. Abrazo grande, compañeros. Abrazo, hombre. El futuro es en línea. El futuro está en línea. Radiaronline.com. No te quedes afuera. Escucha radiaronline.com. Radiaronline.com. Bueno, hoy ha sido un programa definitivamente lleno de gloria y honor de la generación intermedia. Tengo la suerte de haber estado acompañado por el compañero Nicolás Maldonado de la Juventud de la Néstor Kirchner y Mauro Yang de la Mesa de Legales. Compañeros, ¿alguna reflexión? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? No, primero, bueno, un gusto por la invitación, muchas gracias. Y bueno, la reflexión del último compañero que habló, Darío, me pareció muy interesante, valoro esto que inició Guillermo Moreno de juntar a los grupos religiosos, ¿no? Como es judíos peronistas, el CEJUS, evangélicos, y cabe destacar también la cantidad de católicos y no católicos también que hay en el movimiento, en la agrupación, ¿no?, de Guillermo. Es muy interesante lo que está pasando en los últimos años en nuestro país, en donde más allá de diferencias menores que históricamente nos han dividido, nos vamos encontrando, vamos construyendo lazos de amistad, de cariño y de afecto. Y bueno, en el programa de hoy creo que hemos logrado construir algunas líneas para tratar de mirar hacia el futuro con mayor claridad. Definitivamente, hoy hemos trabajado para peronizar el mundo y también para lograr desarrollar la comunidad organizada. Como siempre, un gusto, compañeros y compañeras. Déjennos sus comentarios en el canal de YouTube. Tal vez nos pueden mandar un WhatsApp al 11 28 36 17 02 y los escucharemos, la próxima semana los discutiremos tal vez. Un abrazo, un gusto y nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima, compañeros y compañeras. ¡Viva Perón!